Vamos a mirar cómo las 7 fiestas que celebraban los judíos también tenían un cumplimiento profético y simbólico. Cómo a través del año se desarrollaban estas 7 fiestas, pero que en realidad eran 3, solo que dentro de las 3 habían 4 más que se llevaban a cabo, y de una manera especial cada fiesta era un sábado ceremonial. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de que ya no sigamos lunas nuevas ni sábados, se está refiriendo a los sábados ceremoniales. Y ahí es donde hay una confusión en el mundo evangélico, porque ellos creen que se refiere al sábado del reposo semanal del séptimo día del cuarto mandamiento. Los sábados ceremoniales eran muy distintos a los sábados semanales, porque los sábados ceremoniales tenían que ver con las fiestas judías que se celebraban anualmente y que giraban en torno a lo que se hacía en el santuario. Y tenían un simbolismo presente, pero era una sombra de lo que el Señor Jesucristo habría de hacer. Recuerden, hermanos y hermanas, que la verdad del santuario tiene como centro la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de las fiestas o de las ceremonias, por eso era un día sagrado. Un ejemplo, la primera fiesta que se celebraba era la fiesta de la Pascua. Eran en realidad fiestas primaverales y se celebraban en el mes de Nisán y terminaba la última fiesta en el mes de Siván. Estas eran fiestas primaverales. En realidad eran 4. El 14 de Nisán, la fiesta de la Pascua, de la cual vamos a estudiar hoy. El 15 de Nisán, el calendario judío, los panes sin levadura. Y la fiesta de las gavillas mecida era el 16 de Nisán. Y la fiesta de las semanas o del Pentecostés, que era 50 días después, era el 6 del mes de Siván. Nisán quedaba aproximadamente entre marzo y abril. ¿Entre qué? Entre marzo y abril. O sea que entre marzo y abril aproximadamente fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el 14 de Nisán. Y la última fiesta de Siván quedaba aproximadamente entre el mes de mayo y el mes de junio. Así que las otras 3 fiestas solemnes que se celebraban durante el año, de las cuales vamos a ir estudiando lunes tras lunes, no se la pierdan. Hoy vamos a estudiar la fiesta de la Pascua. ¿Y qué simbolismo tenía esa fiesta con la obra de Jesucristo en el santuario? Así que, hermanos y hermanas, vamos a mirar cómo estas fiestas judías que están en Levítico 23, para que usted lo estudie y lo amplíe más por el tiempo, no podemos espaciarnos detalladamente en lo que implicaba estas fiestas. Pero les resumo. Cuando usted lee Levítico 23 va a encontrar, vamos allí a mirar algunos detalles. Levíticos capítulo 23, allí se encuentran estas fiestas solemnes. Y saben, mis amados y mis amadas, cuando se celebraban estas fiestas, cuando caía un ejemplo dentro del calendario, cuando caía el 14, caía un jueves, era un reposo ceremonial, era un sábado ceremonial. Todos debían cesar su trabajo. Era un día solemne, era un día apartado para consagrarlo a Jehová. Pero cuando alguna de las ceremonias caía en el día sábado, era el gran día del Shabbat, porque era doblemente reposo, por el reposo del sábado semanal del mandamiento, y aparte era el reposo y el cese por ser la ceremonia de una de estas fiestas. Vamos a Levíticos capítulo 23, y ahí dice el subtítulo: ritual de las fiestas solemnes. Ritual de las fiestas solemnes. Y vea, ahí dice, en el versículo 5 señala la primera. En el primer mes, el día 14. ¿De cuál mes? Del mes de Nisán.
que era el primer mes del calendario judío. ¿Cuál era el primer mes del calendario judío? El mes de Nisan. A los 14 días de ese mes, ¿qué se debía de celebrar al atardecer? Es Pascua de Jehová. Y luego dice, a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y usted empieza a ver que dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea que ese día en que se iniciaba la fiesta se convertía como en un sábado, como en un reposo. Nadie podía trabajar, cesaban las labores comunes y se consagraban a lo que la fiesta implicaba, de acuerdo a lo que vamos a ir estudiando. Vamos a mirar la primera fiesta, que era la fiesta de la Pascua, también mencionada en número 28:16. Vamos a ir allí al número 28:16. ¿Por qué se celebraba la fiesta de la Pascua? ¿Qué simbolismo tenía esta fiesta en relación con Jesucristo y el santuario? Vamos a mirar qué dice número 28:16. Vamos allí rápidamente. Números capítulo 28, versículo 16. Pero en el primer mes, en el día 14 del mes, será Pascua a Jehová. ¿Será qué? Pascua a Jehová. Y saben, mis amados, qué maravilloso que en cumplimiento profético de esta fiesta conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos fueron libertados, ofrecieron un sacrificio, ofrecieron un cordero pascual. ¿Por qué? Porque había una liberación de la esclavitud del pecado. ¿Recuerdan cómo inician los mandamientos? ¿Qué es lo que Dios quiere siempre recordar a su pueblo? Que ellos no fueron libertados por mano de hombre, sino fueron libertados por el poder. Pero aquí, a través de la fiesta de la Pascua, vemos que fueron libertados por la sangre del Cordero Pascual. O sea, que ese Cordero tenía el simbolismo de la verdadera liberación que el Señor Jesús ofrece a todo pecador de la esclavitud del pecado. Tenía un simbolismo más allá de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Era o llegaría a simbolizar el sacrificio del verdadero Cordero Pascual. ¿Y quién es el verdadero Cordero Pascual que fue ofrecido en liberación por el pecado de toda la humanidad? Se llama Jesucristo, y él fue el que fue inmolado desde el principio. Y usted dirá, ¿y en dónde dice que Jesús es el Cordero Pascual? Vamos a ir a las evidencias bíblicas que muestran que él habría de ser ofrecido como fue ofrecido ese Cordero Pascual en simbolismo de la liberación del pueblo de Israel. ¿Recuerdan cómo inician los mandamientos? Acuérdate que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa de servidumbre, de la tierra o de la esclavitud de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también, hermanos, al celebrar la fiesta de la Pascua, los judíos recordaban al cordero que habría de ser sacrificado para liberarlos de la condenación del pecado. Vamos a mirar si así fue. ¿Saben, mis amados? Por medio de la fe, el cordero pascual fue inmolado desde el tiempo de Adán y Eva. En ese momento, a través de la fe, al morir el primer cordero pascual, el cual Adán y Eva sacrificaron, cuando ellos tuvieron que sacrificar el primer cordero pascual y traerlo como ofrenda, ellos recordaron y a ellos se les instruyó que así habría de ser quitada la vida del Hijo de Dios que habría sido prometido de la simiente de la mujer. ¿Recuerdan la promesa que el Señor les dio a Adán y a Eva en el principio? Y les dijo
que la simiente de la mujer, heriría la cabeza de la simiente de la serpiente, y ésta le heriría en el calcañar. Pero vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 13 cómo el Señor nos muestra que ese cordero fue inmolado por medio de la fe. Esas pieles que fueron traídas para cubrir la desnudez por causa del pecado de Adán y Eva, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué era lo que envolvía el cuerpo de Adán y Eva? La gloria de Dios, la santidad. Cuando ellos pecaron, por eso se sintieron avergonzados, se escondieron. Y cuando se taparon con hojas de higuera, cosieron su propia justicia. Trataron de tapar su pecado con su propia justicia. Eso es lo que significaba. Pero luego aparece la justicia de Jesucristo, que es la única que nos puede cubrir la vergüenza del pecado y puede pagar la penalidad de una ley quebrantada que exige la muerte eterna del pecador. Esas pieles con las cuales fueron vestidos Adán y Eva, hermanos, simbolizan a aquel Cordero Jesucristo que fue inmolado desde el principio por medio de la fe. Vamos a mirar si así lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y vea cómo lo menciona en el versículo capítulo 13, versículo 9. Vamos a ir allí, capítulo 13, vamos allí al versículo 9 y vamos a leer lo que dice allí. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 13, versículo 8, perdón. Dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué era lo que se sacrificaba en la Pascua? Un cordero. ¿Y qué fue lo que fue sacrificado en simbolismo? ¿O por qué se sacrificaba de una manera especial un cordero pascual? Porque ese cordero tenía como símbolo tener en la mente del pecador aquel verdadero cordero que ya había sido inmolado por medio de la fe desde el principio y que había cubierto por medio de la fe el pecado de Adán y Eva. Y cada pecador podía por medio de la fe acercarse con un cordero para ofrecerlo como ofrenda por su pecado, ya que ese cordero por medio de la fe simbolizaba que Jesús era inmolado por el pecado del pecador. Por eso dice ahí el versículo 8, dice, en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. Así que, mis amados, y ahí lo dice, ¿desde cuándo fue inmolado? Dice, desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Porque en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, murió el primer Cordero. Y de una manera especial, ya estaba prefigurado, ya estaba decretada la muerte de Jesús, porque Jesús moría por medio de ese simbolismo. Jesús estaba muriendo ya desde el principio. ¿Por qué? Porque todas las personas que aferraron su fe a los corderos pascuales que fueron sacrificados dependían de la muerte del Señor Jesucristo. O sea que cuando el Señor les aseguró que vendría de la simiente de la mujer a ofrecerse como el Cordero de Dios, era porque era una realidad, hermanos. La palabra de Dios es fiel y verdadera y lo que él ha dicho se cumplirá. Y todo aquel que cree por fe recibe la promesa que Dios ha dado a los que son fieles. Por eso el 14 de Nisan. ¿Y qué día cayó ese 14 de Nisan en el calendario judío en el año 33 después de Cristo? Cayó un día viernes. Ese día viernes era un 14 de Nisan y era el cumplimiento profético. Todo cuadró. Era un 14 de Nisan,
era un día viernes, y en ese día Jesús fue sacrificado en las horas de la tarde, como era sacrificado el Cordero Pascual en el sacrificio del santuario terrenal en las horas de la tarde. Por eso cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, simbolizando que de arriba, desde el cielo, se daba la orden abajo a la tierra, al santuario terrenal, de que ya todo sacrificio había cesado. El verdadero cordero había sido ofrecido y ya no era necesario ofrecer más ofrendas de corderos, porque eso quedaba abolido en la cruz del Calvario. Eso quedaba abolido en la cruz del Calvario. Y ese fue uno de los sábados ceremoniales que fue abolido en la cruz del Calvario, porque ya no se debía celebrar esa fiesta pascual, porque esa fiesta apuntaba a la venida del verdadero Cordero para que la gente creyera por medio de la fe, y por medio de la fe pudiesen ser perdonados antes de que viniera el Cordero. Porque recuerden, hermanos, que antes que Jesús viniera, en cumplimiento de la profecía, ¿cuántos años pasaron? 4,000 años de pecado. Y la pregunta es, ¿cómo se iban a salvar esas personas antes de la venida del Señor? Hoy ya el Señor vino, y los que nacieron después de la muerte de Jesús tienen el privilegio de saber que el Cordero ya vino y fue ofrecido por nosotros y pagó nuestra deuda, y por medio de la fe en él podemos ser salvos. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué seguridad había en los que vivieron 4,000 años antes de la venida del Señor? Pues hermanos, la seguridad era la fe que ellos colocaban en la verdad del santuario, en especial en la ofrenda pascual que se ofrecía por el pecado, que el pecador debía ofrecer por su culpa. A través de una verdadera fe y de un verdadero arrepentimiento, el pecador se aferraba a los méritos de Cristo en simbolismo de ese cordero literal que simbolizaba al verdadero que habría de venir y que desde el principio fue inmolado por Adán y Eva, y que también se ofrecía por el pecado de todos los que durante 4,000 años vivieron en la tierra hasta la venida del verdadero Cordero. ¿Qué tal si el Cordero no hubiera muerto? ¿Usted se ha hecho la pregunta? Si Jesús en el Getsemaní hubiera dicho, no, esto está muy pesado, me vuelvo para el cielo, y no hubiera muerto como Cordero Pascual. Hermanos, todas las ofrendas y sacrificios, todo se hubiera perdido, y todos los que por 4,000 años se aferraron a este Cordero Pascual, a esta ofrenda, a este sacrificio, había sido en vano. Hubieran quedado todos perdidos y su fe hubiese sido una fe muerta. Pero gloria al Señor, porque el Señor lo que cumple lo promete, y por eso él tenía la responsabilidad, no solamente por los que habían de venir. A veces, y la inspiración dice que el ángel que vino a fortalecerlo al Señor allá en el Getsemaní, dice que le mostró los que habrían de ser salvos, y eso le dio fuerza a él para decir, debo de hacerlo. Y no solamente los que habrían de ser salvos en el futuro, después de su muerte, sino los que habrían de ser salvos por la fe que ellos colocaron en las ofrendas que hacían simbolismo a la venida del Cordero que habría de ser sacrificado por sus propios pecados. Así que la mirada no solamente fue echada hacia adelante, sino también hacia atrás. Habían 4,000 años en que miles y miles habían muerto colocando su fe en aquel Cordero Pascual que habría de venir a morir por su pecado. ¿Saben, mis amados? Qué extraordinario, porque ese Cordero fue reconocido por el mayor de los profetas. Jesús dijo que el mayor de los profetas, ¿saben quién fue? ¿Alguien recuerda? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue reconocido por Jesús como el mayor de todos los profetas, porque él profetizó de una manera especial la venida del Señor Jesucristo y lo vio llegar. Así que vamos a mirar cómo percibe Juan al Señor Jesús.
si él estaba en el contexto de la verdad del santuario y de los sacrificios pascuales. Vamos a mirar cómo lo llama él cuando Jesús viene al Jordán a buscarle para que le bautice. Vamos al libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 29. Vea cómo lo llamó y cómo lo identificó en el contexto del Cordero Pascual. San Juan 1, 29. Y esto no es, hermanos, no es coincidencia. Era la realidad de lo que el Señor venía a hacer y por eso era el símbolo, el Cordero. Porque él habría de venir a ser sacrificado y todas esas ofrendas simbolizaban la muerte expiatoria, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Vea cómo lo dice, leamos. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios. Él era el Cordero Pascual, el verdadero, el que apuntaban todas las ofrendas pascuales, el que no solamente los habría de librar de la esclavitud del mundo, sino de la esclavitud del pecado. Este es el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿A qué venía Jesús? A quitar el pecado del mundo, a quitar el pecado de toda la humanidad. Qué extraordinario, hermanos, saber que el Señor cumplió su promesa y vino a este planeta Tierra como el Cordero Pascual, aquel Cordero que habría de ser sacrificado por cada uno de nosotros. Vean lo que dice Cristo en su santuario, página 14. Escucha, vean lo que dice allí. La inmolación, o sea, la muerte del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Y hermanos, se cumplió proféticamente el simbolismo. El 14 de Nisan, literalmente ese 14 Jesús, ese viernes 14 de Nisan, Jesús estaba colgado en la cruz como el Cordero Pascual, muriendo por tu pecado y muriendo por mi pecado. Alabado sea el Señor. Y dice aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, busquemos Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice, San Pablo dice, nuestra Pascua. Ay, hermanos, ¿a quién señala como nuestra Pascua? Nuestra Pascua, ¿quién es? ¿Quién es nuestra Pascua hoy? Leámoslo. Nuestra Pascua es Cristo. Y dice, ya fue sacrificada por nosotros. Un solo sacrificio de Jesús basta. Ya no hay que sacrificar más corderos. Por eso quedó eliminado en la cruz del Calvario. Por esto estas 7 fiestas judías literalmente ya no se celebran en el contexto del santuario terrenal. Ahora tenemos que mirarla en el contexto del santuario celestial. Y eso es lo que vamos a mirar. ¿Cómo se celebran esas 7 fiestas en el contexto del santuario celestial? O sea que cada vez que usted, hermano, hermana, comete pecado, usted debe venir al Cordero Pascual que fue inmolado por ti y por mí. Usted no puede permanecer en el pecado. Usted todos los días, si sabe que erró y caminó mal delante de Dios, debe hacer y debe aferrarse a la ofrenda pascual que ya fue sacrificada. Debe acudir a los méritos de esa ofrenda para que pueda tener acceso al perdón a través de la sangre de Jesucristo. El Cordero ya fue sacrificado y era necesario que fuese sacrificado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, busquémoslo, en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 26, dice 22, y según la ley, Hebreos 9, 22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre,
Y termina diciendo, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario la muerte de la víctima, porque la vida está en la sangre. Por eso la sangre es símbolo de la vida que fue entregada y derramada por tu pecado y por mi pecado. Y escucha lo que sigue diciendo este pasaje poderoso del libro Cristo en su santuario. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús murió cumpliendo el tiempo también, un 14 de Nisan del calendario judío. Era un viernes, el 14 de Nisan. El día 14 del primer mes de los judíos, ese mismo mes, cuando 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos esa noche, fue aprehendido por manos impías. Por eso él partió y comió Pascua, porque ya había llegado el día de la Pascua. Recuerden que el día comienza la puesta del sol. O sea, que el 14 de Nisan, cuando él comió la Pascua con sus discípulos, ya era viernes. Aunque dentro del calendario de nosotros era jueves, ya era viernes porque ya se había puesto el sol cuando ellos cenaron y ya era 14 de Nisan. Ya era la noche del 14 de Nisan. Solo faltaba la parte del día en donde el cordero habría de ser sacrificado. Y saben, mis amados, la Santa Cena o la cena que el Señor comió con sus discípulos nos hace recordar cada 3 meses, nos hace volver a la memoria. Por eso el Señor lo dijo, háganlo en memoria de mí. Recuerden mi sacrificio, no se olviden. No se olviden del pacto que un día hicieron conmigo. Valoren mi sangre que fue derramada. No continúen en el pecado porque yo derramé mi sangre para que ustedes fuesen santificados y perdonados del pecado. ¿Qué pasa, hermanos, cuando yo continúo y juego con el pecado? Yo no estoy valorando el sacrificio pascual. Yo estoy echando por tierra la sangre del Cordero Pascual. Yo estoy teniendo por inmunda esa sangre y estoy tomando en vano el sacrificio de Jesucristo. Cuando hay pecado y juego con el pecado sabiendo que estoy mal y no me arrepiento y me aparto del pecado, hermano, echo por tierra el sacrificio pascual. Y usted me dirá, ¿y en dónde dice eso, hermano? Vamos a mirar si lo dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y quiero ir haciendo un llamado especial a través de este pasaje. Quiero ir cerrando este tema con este llamado especial, hermanos. De nada sirve saber que Jesús fue nuestro Cordero Pascual si no valoramos su sacrificio que va en liberación para que usted sea libertado no solamente de la culpabilidad del pecado, sino que también sea libertado del poder del pecado. La muerte de Jesús es una victoria doble. No sé si usted lo había entendido. Cuando usted mira la cruz, no solamente ve que el Señor paga su pecado, sino en la cruz, cuando usted observe nuevamente la cruz y el sacrificio de Jesús, ¿sabe qué debe mirar? Que ahí el Señor venció el poder del pecado. ¿Qué significa eso? Que para él poder llegar a ser la ofrenda por el pecado, para ser ese Cordero Pascual, ¿sabe qué característica debía tener el Cordero que se ofreciera? Debía ser un Cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, un Cordero sin defecto. Literalmente, cuando se traía esa ofrenda, debía ser impecable, un Cordero de 1 año, perfecto, sin ninguna malformación. Así debía ser el Cordero de Dios para poder ser tu sacrificio y mi sacrificio pascual. O sea, la cruz me muestra no solamente el perdón de mi pecado, sino la victoria sobre el pecado, porque Jesús venció el pecado en su carne para morir por el pecado
y pagar nuestra deuda, y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos completamente del poder del enemigo. Por eso Jesús dijo en Primera de Juan, a través de Juan, dijo en el capítulo 3, versículo 8, todo aquel que peca es del diablo, pues el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el Señor. Y termino con lo siguiente. Escucha. Hebreos capítulo 10. Acompáñenme porque quiero hacer un llamado especial para ti y para mí también, porque el Señor dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y debe cada día tomarse de la mano poderosa del Señor. Vea lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10. ¿Cómo valoramos el sacrificio pascual? Dice, versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, ¿y qué es un pecado voluntario? Es cuando usted sabe lo que debe de hacer y no lo hace. O cuando usted sabe que no debe hacer lo que está haciendo y lo sigue haciendo. Recuerden que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pero también saber que eso está mal y seguirlo haciendo. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice si la muerte o la gracia se nos acaba y nosotros seguimos jugando con el pecado? El Cordero Pascual ya no será efectivo para su vida y para mi vida. Ya no quedará más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que habrá de devorar a los adversarios. O sea, recibiremos la paga del pecado. Y vamos a mirar qué causa eso. Jugar con el pecado, pecar voluntariamente, rebeldía contra la voluntad de Dios. ¿Qué causa? ¿Qué es lo que causa en base al Cordero de Dios? Vea lo que dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? ¿Qué pasa cuando jugamos con el pecado? Cuando somos rebeldes a la misericordia que el Señor nos ofrece y seguimos y no permitimos que el Señor nos transforme. Dice que pisoteamos al Hijo de Dios, y vea lo que sigue diciendo, y tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Y no solamente eso, ofendemos al Espíritu de la gracia. Hermano, Jesús fue sacrificado. Dice el profeta Isaías que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Valoremos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y sigamos sus pisadas. Entreguémonos por completo a su voluntad. Valoremos lo que el cielo ha hecho antes que sea demasiado tarde. Y termino con lo que dice este pasaje que estaba leyendo. Escucha lo que dice al final. En simbolismo a lo que hoy Dios requiere de nosotros. Asimismo, los símbolos que se refieren a este gran día de expiación por nuestros pecados, después que se hubo comido la Pascua con sus discípulos, estableció la ceremonia que debería conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue apresado por manos impías para ser crucificado e inmolado, para entregar su vida por toda la humanidad, para entregar su vida por ti y por mí. Por eso, queridos, quiero orar de una manera especial por ti y por este servidor, para que valoremos lo que el Cordero hizo en propiciación por nuestros pecados y cada día vivamos una vida en santidad, una vida conforme a su voluntad. Solo así valoramos lo que el Cordero hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y solo así tendrás verdadero significado la muerte del Cordero. ¿Y cuál es el significado profundo? Liberarnos del problema del pecado, libertarnos del pecado. ¿Por qué?
porque en la cruz está pagada la deuda y está obtenida la victoria sobre el pecado. Oremos para que eso sea una realidad en tu vida y en mi vida. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra de la inspiración divina. Gracias porque has dejado suficiente luz para que podamos ver este simbolismo, cómo se cumplió 4000 años después de que fue establecido en esta tierra por causa del pecado. Y cómo Jesucristo cumplió su palabra y fue inmolado literalmente en la cruz del Calvario para pagar la deuda de nuestro pecado, y a través de su muerte obtuvo la victoria sobre el pecado, ya que venció y fue entregado perfectamente en la cruz como nuestra ofrenda para que muriera una sola vez y nosotros pudiésemos tener acceso al perdón y también al poder para vencer y cada día vivir una vida de victoria en victoria. Acompáñanos y guíanos con el poder del Espíritu Santo para que Él haga esa obra en nosotros. Límpianos a través de la sangre del Cordero Pascual de todo pecado y que podamos permanecer limpios de esa manera hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén y amén. Amén.